espacio que CUBIC, de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ha creado para dar a jóvenes estudiantes del sector de Curauma la oportunidad de compartir su experiencia y puntos de vista. El día de hoy estaremos con estudiantes del Colegio Pumahue que nos hablarán sobre educación cívica y la importancia de los jóvenes en la vida política. También nos van a informar sobre lo valioso que es que los jóvenes alcen sus voces. Con nosotros estarán Ámbar Miranda, Victoria Millaray y Martina Nakazawa, que serán las locutoras, y también nos acompaña Fernanda Arancibia, nuestra invitada, que es psicóloga del DAEM de Putaendo. Hola, yo soy Victoria, voy en cuarto medio y voy a dar una cierta introducción a las temáticas que abordaremos en este capítulo, que girarán en torno a las niñas, niños y jóvenes que están involucrados en el cambio de la sociedad, enfocados desde una mirada de la educación cívica y los derechos de los niños, específicamente del derecho a la igualdad, el expresarse libremente y el acceso a la información, y ligados al contexto de las transformaciones sociales y de la deliberación política que ha habido, y que los jóvenes no tienen por qué estar ajenos a esto. También reflexionaremos la forma en cómo se expresan y si se les toma en cuenta a la hora de comunicarse en ciertas áreas, además de cuestionarnos la manera en cómo ellas y ellos han sido capaces de actuar para demostrar que sus opiniones importan y que tienen un valor importante para la sociedad. Como dijo Victoria, los temas que vamos a abordar también van a ser el adultocentrismo, también a los jóvenes como un grupo de importancia social, y también vamos a dar algunos tips para cómo expresar nuestras ideas siendo niños y adolescentes, ¿no? Una de nuestras mayores motivaciones para elegir el tema del adultocentrismo en especial fue que al conversar entre nosotras nos dimos cuenta que todas nosotras habíamos pasado por experiencias donde se nos ha excluido de ciertos espacios o se ha invisibilizado nuestra opinión en temas como política, sexualidad, identidad, autodeterminación y otros. Entonces, nos parece importante recalcar que los niños tienen derecho a expresarse libremente, a tener derecho a la información, deben ser escuchados, y obviamente queremos abordar esto desde la perspectiva de la psicóloga invitada, y que nos hable de cómo esto afecta a los niños y por qué los adultos tienen esta percepción. Bueno, para empezar con el tema de adultocentrismo, voy a dar una pequeña información que yo investigué, que es que para explicarlo simplemente, el adultocentrismo es como una acción individual de un adulto dirigida a un niño, niña o adolescente, en la que se discrimina, violenta, controla y oprime su opinión solo por su edad. Ahora lo que yo le quería preguntar a la psicóloga es cómo ve ella el adultocentrismo y cómo lo ven sus pacientes. Bueno, hola, mucho gusto ahí a todas y a todos. El adultocentrismo, para ir ahí un poquito analizándolo, tiene que ver con la superioridad que siente el adulto hacia el niño, niño o adolescente, ¿ya? Tiene que ver también con cómo nosotros los adultos de repente adelantamos a los chicos a las etapas del desarrollo sin respetar esto. Como yo les contaba, de repente nosotros cuando alguien, un adolescente especialmente, está con una pena, un dolor que tiene que ver con un pololo, una polola o un amor que no le dio, eh, que quedó con un dolor en su corazón, el adulto para consolarlo le dice, no te preocupes, esto ya va a pasar, esto cuando tú estés grande vas a entenderlo, y damos palabras o frases que de repente son sabidas e ignoramos lo que está sintiendo y no somos empáticos con esto, no somos empáticos con nuestro adolescente o incluso con nuestros niños le decimos porque lo digo yo, sin poder dar el chance de que los niños puedan expresar lo que están sintiendo. El adultocentrismo tiene que ver con eso, con el no escuchar las necesidades de los más pequeños de las familias. Claro, también le quería preguntar algo respecto a eso de que los adultos tienen esta idea de que los niños, por ser más pequeños, por no tener tanta experiencia o no estar como al mismo nivel, su opinión no es valorada. Entonces quería preguntarle qué consecuencias o repercusiones psicológicas experimentan los niños al no sentirse escuchados por sus padres, por ejemplo, o al no sentirse parte o ser excluido de algunas conversaciones o temáticas. Mira, las grandes consecuencias es cuando tú no te sientes importante, ¿ya? Dentro de tu sistema familiar. Eso significa que tú de adulto vas a tener muchos problemas de inseguridad, ¿ya? Incluso si hay un estilo de crianza que sea demasiado estricto,
podría llegar a tener consecuencias de trastornos de personalidad, trastornos de ansiedad, que tienen que ver con, por ejemplo, que ante un problema o dificultad puedas hacer ciertos cuadros de estrés o de depresión o tender a un trastorno de personalidad límite, ¿ya? Que tiene que ver con el trastorno límite, tiene que ver como con personas que tienden a irse a los límites, ¿ya? Así como a qué drogadicción, qué a lo mejor de repente muchos novios, muchos picoteos por aquí y por allá, que tienen que ver como con esa situación, debido a que siempre van a estar buscando una figura paterna o materna que los valide constantemente, porque a ti tus papás, si no te escucharon, significa que no te validaron, así de fuerte, en la consecuencia más máxima, por decirlo. Y si eres resiliente, obviamente, tú vas a ser capaz de lidiar con eso y tener vínculos saludables y que puedan sanar aquello que a lo mejor el primer vínculo no pudo darte, que son las necesidades básicas y primarias, que es como por ejemplo el amor, la necesidad básica del amor, ¿cierto? Del contacto, del vínculo con tu primer vínculo, que generalmente es la madre, pero también puede ser un cuidador o cuidadora. Una de las preguntas que también me gustaría, en contexto de lo que estábamos hablando, de por qué se debía esto, ¿no? Hablábamos también de la educación emocional de los adultos, ¿cierto? Quisiera como se expandiera de Sí. ese contexto. Mira, lo que pasa es que yo les digo que sus padres probablemente no recibieron una educación emocional. Entonces, una persona que no recibió educación emocional, ¿cómo va a criar en educación emocional? Esa es la gran pregunta. Si yo no soy capaz, entonces yo les explico que el inconsciente es como un niño pequeño, ¿ya? Si yo les digo a ustedes, no piensen en una flor, ustedes probablemente en este momento están pensando en esa flor. Entonces, si yo le digo a un niño pequeño, no toques ese enchufe, probablemente va a quedar electrocutado ese niño porque el niño va a querer hacerlo, ¿cierto? En cambio, si yo le digo, mira, si tú tocas esto, vas a quedar así electrificado, se te va a chamuscar el pelo y te va a dar la corriente y te va a doler mucho. Es súper diferente porque a él lo estoy validando como persona y le estoy diciendo que es importante para mí, por lo tanto quiero que te cuides, ¿ya? Y eso tiene que ver con la educación emocional que hoy en día está muy en boga, que es la crianza positiva, ¿ya? Con el que yo escucho y soy empático con el otro, ¿ya? Que lo valido como persona. Y yo les explicaba que recién ahora en los 90, hace 30 años atrás, existen los derechos del niño. Por lo tanto, hace 30 años que solamente son visibilizados como tal. Antes, lamentablemente, no. Incluso si nos vamos a los relatos de nuestros padres, abuelos, te decían, no, si antes te portabas mal, te pegaba el vecino o cualquier otra persona porque todos sentían la autoridad de poder hacer algo porque tú eras pequeño. No era como solamente que te ponían los reglas límites, era con violencia física. Y no solamente de tus padres, sino que de cualquier persona que pensaba que tú estabas haciendo algo que era negativo, ¿ya? La crianza, si bien era positiva en el sentido de que era como en comunidad, pero lamentablemente los niños eran tan invisibilizados que sufrían maltratos si es que se portaban mal también de otras personas. No sé si hay contesto bien la pregunta, Victoria. Sí, me gustaría preguntarle a mis compañeras si quisieran agregar otra pregunta a la psicóloga para así proseguir con los temas. No sé si Yo- Ampar tiene alguna pregunta. Yo sí, pero no sé si se puede hacer como responder de un ámbito así como exacto, pero ¿cómo se podría incluir ahora a nuestros padres que no tuvieron esa educación emocional, introducirlos en este tema? Como una forma que se podría hacer. Como que ustedes eduquen a sus padres en educación emocional. Mira, la verdad que siempre tiene que ver, cuando uno es adulto es más difícil cambiar, ¿ya? Pero no imposible, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo soy hija de alguien y necesito que ese alguien me escuche,
por ejemplo, es expresarlo. Mamá, papá, ¿sabes qué? Siento que tú no me estás escuchando, ¿ya? Eso es un remesón absoluto para cualquier papá, porque los papás ya no son tanto como antes. Eh, Ser sincero con nuestros padres, aunque suene trillado, es la mejor estrategia, ¿ya? Decir, cuando tú haces esto a mí me duele, los padres reaccionan. La verdad que los padres siempre van a reaccionar a la emocionalidad, ¿ya? Si ustedes son transparentes con su emoción, los padres se remecen. Ahora, ¿qué podemos hacer como para educar a estos padres que a lo mejor ya sus hijos están grandes? Si ustedes están en el colegio, la escuela debería realizar ciertos programas y ciertas intervenciones en talleres con los padres, ¿ya? Eso es más o menos lo que nosotros realizamos en nuestra comuna, que tiene que ver con el educar a los padres en la crianza, porque a ninguno nos enseñan a ser padres, siempre es un aprendizaje, ¿ya? Entonces, hay muchos programas y también tiene que ver con una motivación propia de que también te enseñan a cómo poder educar en las emociones. Como yo le he explicado, la adolescencia es un proceso súper inestable hormonalmente. Entonces, a veces es difícil criar a un adolescente. Y como yo les explicaba, según los meses, casi que está empezando a los 9 años y termina a los 25. Entonces, es mucho el tramo de tiempo en nuestro país que los chiquillos empiezan a adolecer. Entonces, es todo un desafío en la crianza de los chicos que tienen este rango de edad, ¿ya? Hay un desequilibrio hormonal, hay un sentimiento de lucha, que ustedes son súper apasionados, muchas cosas, y los papás de repente se nos van de las manos y decimos, ¿qué hacemos con estos chiquillos? Y ahí también cabe la responsabilidad de que yo, ¿sabes qué? Ya no sé qué hacer y voy a un especialista, ¿ya? Porque cada caso es particular, como cada persona es única, ustedes, cada uno de ustedes es única en el mundo. Y la verdad que a veces es difícil, entonces a veces hay que plantear ciertos tratamientos, ciertas intervenciones que sean individuales, pero también hay hartos programas que ayudan en el hacer talleres, en el educar en torno a las emociones. Hay libros, charlas y bueno, hoy gracias a la pandemia hay muchos talleres online que uno puede hacer, ¿ya? Así que igual invitar a los papás de repente a que hagan ciertos, no una crítica, pero sí un análisis. ¿Estoy haciéndolo bien? A lo mejor necesito alguna otra ayuda. Siento que uno siempre tiene que ir mejorando, no solamente en el trabajo, sino en lo personal. No sé si logré contestar bien tu pregunta, Ámbar. Sí, súper bien. Ahora yo creo que hay que seguir con el otro tema, así que Victoria introduce ese tema. Bueno, en contexto, hablando sobre los derechos que también están involucrados los niños, ¿cierto? Y los jóvenes, quienes hacen grandes cambios, quisiera decir que los jóvenes no son tan solo el futuro del país, sino también el presente. Y todo dependerá de lo que ellos piensen, lo que ellos quieran hacer, lo que ellos sienten hoy en día. Aquí yo me enfocaré también en una etapa de la vida que es la juventud, que comienza a partir de la infancia y termina con la adultez. Y como dijo la psicóloga en un momento, en esa etapa existen mucha alteración, muchas inquietudes y muchas preocupaciones que se reflejan también en la forma de cómo ellos ven el mundo y de cómo querer mejorarlo. Quiero dar un ejemplo de la joven Greta, que a su edad de tan solo 15 años había comenzado a acudir todos los días al Parlamento sueco para protestar contra la falta de acción que hay en el calentamiento global. Y muchos otros jóvenes se le empezaron a sumar a estas protestas y ella se hizo totalmente conocida gracias a esto y de hecho incluso llegó a dar discursos frente a la misma ONU. Y quiero recalcar que esta joven es un claro ejemplo de lo importante papel de los jóvenes en la sociedad y de cómo pequeños gestos pueden hacer grandes cambios. Otro claro ejemplo también acá a nivel nacional, acá en Chile, fue las manifestaciones que se realizaron en el año 2019, que ellos empezaron a incentivar a otras personas a marchar, ¿no? A otras jóvenes y también independientemente de la edad, y eso repercutó para realizar el plebiscito del 25 de octubre, que fue un gran cambio para nuestra sociedad. Entonces mi pregunta es, para la psicóloga, ¿cómo
es que los jóvenes se incentivan a participar para realizar grandes cambios. ¿Cuál es el incentivo de los jóvenes? Mm. Bueno, no es sorpresa que los jóvenes, los adolescentes sean el, el cambio, casi que siempre están metidos en el cambio paradigmático de lo que ha pasado. No es casualidad, ¿ya? Esto se debe a que está escrito incluso en la bibliografía por antiguísimos, desde Freud, Erikson, Piaget, ya que describen las etapas del ciclo vital de todos nuestros años, y de qué es las edades críticas, ¿ya? En la juventud, como eso de los 13 años, estamos con una gran necesidad de pertenecer, con una gran necesidad de explorar. En esa etapa nosotros nos empezamos a dar cuenta de cuáles son las reglas sociales y hacer una crítica a esa regla establecida. Empezamos desde cómo las personas en los 70 hicieron una revolución hippie y diciendo no a la guerra a través de la paz, a través de las flores, ¿cierto? La revolución de las flores. Fueron los jóvenes de esa época quienes hicieron el cambio. Y acá en nuestro país, la revolución pingüina, los torniquetes, lo empezaron también ustedes, los más jóvenes. Y tiene que ver con esa pasión cuando encuentro algo que primero descubrí que no era lo que lo que se necesita. Los chicos de hoy que dicen, ¿por qué tengo que usar falda? No, yo quiero usar pantalón porque no tiene género, porque no voy a discriminar a nadie, o al contrario, en protesta todos nos vamos a poner falda. Si yo me represento o me siento hombre o mujer, no tiene que ver con un estereotipo. Y ahí ustedes han sido una generación súper progresista, encuentro yo, en el que, especialmente con todo el espectro LGBTI, con toda esa pasión que descubrieron de que el mundo no es gris, no es negro o blanco, sino que hay una tonalidad tremenda de colores. Tenemos la bandera del arco iris flameando, además aprovechemos que es el mes del orgullo gay. eh, y la verdad, yo admiro a esta generación que está hoy, que son ustedes, porque no solamente ha estado en el cambio climático, en los torniquetes, también en esta protesta que incluso uno se mete al TikTok y todos los chiquillos, no, hoy día vamos a hacer el trending, todos con falda. Y me encanta, la verdad que siempre están en esa edad en la que uno dice, esto hay que cambiarlo, ¿ya? Y gracias a eso es que uno, que estamos un poquito más adultos, nos empezamos a dar cuenta de que, oye, no está bien esto. Y han sido los que, porque ustedes son los que dan la chispa, por ejemplo, es como el encendedor de todo un malestar. Hay un malestar en la cultura, un libro que después ustedes tienen que leer cuando estén un poquito más grande, que es de Freud, se llama El malestar en la cultura, donde habla de todas estas cosas, incluso después pueden hacer un análisis de por qué dicen no son 30 pesos, sino que son 30 años, ¿cierto? Desde todas las injusticias que se han acumulado y que al final explotó con esta chispa que ustedes incentivaron. Tiene que ver con un trauma, por ejemplo, en nuestro país, que es transgeneracional, ¿ya? Nosotros vivimos en una dictadura militar, nuestros abuelos y abuelos, ya no sé qué ustedes qué edad tendrán, pero su familia, pero sus bisabuelos al menos, vivieron en esto, estuvieron en una etapa súper cuadrada. Imagínense lo que ahora por un tipo de pandemia estamos con un horario restringido. Imagínense el miedo que generado por simplemente ver un militar con una pistola generaba toda esta presión en nuestra sociedad. Esta presión que yo, sea del partido que sea, derecha, izquierda, estuve viviendo bajo esa presión. Y estuvimos mucho tiempo, incluso post dictadura, bajo esta presión, porque nosotros los chilenos somos bien ordenaditos, trabajamos 8 horas, trabajamos aquí, hacemos lo que corresponde, a mí no me, típico, lo que nos dicen, por ejemplo, cuando uno va en colectivo, a mí no me regalan la plata, yo aquí trabajo, 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 somos bien trabajólicos, trabajamos harta horas, pero como que de repente uno dice, pucha, qué trabajo y no me cunde de repente, ¿cierto? Y de repente como que llegan estos cabros chicos y empiezan a saltar el metro diciendo que ya basta de injusticia, basta de cobros porque es demasiado ya, y ustedes nos despertaron y como que se canalizó toda esta rabia, toda esta, desde hace tanto tiempo en un corto periodo, por eso fue tan violento, ¿ya?
Así que ¿Podría eso. preguntarle una cosa? ¿Usted cree que entonces todo esto se debió a que los adultos en su momento, al vivir en dictadura o en su momento ellos también fueron pequeños, al sentir esa represión, ese miedo, ellos no intentaron, incentivaron al estar un cambio, ¿no? Y que nosotros, en cambio, al sentir quizás mayor libertad, quisimos como realizar ciertos cambios, ¿no? Y que tiene mucho que ver con la educación cívica, cómo los jóvenes también se dan cuenta de que eso no está bien y hay que cambiarlo. Es que todo tiene que ver aquí con todo lo que hemos hablado un poquito, porque imagínate lo que es haber criado en dictadura militar, en donde tú no podías salir a cierta hora, o sea, era súper estructurado y no solamente en la familia, sino que nacionalmente, ¿cierto? Había impuestas ciertas normas que tenían que seguirles, si no las seguías, podían matarte, torturarte o irte del país, ¿cierto? Entonces, bajo esto estricto que estaba aquí, ¿cómo debe haber sido la crianza donde no habían derechos de los niños? ¿Cómo se imaginan ustedes que es? ¿Se lo imaginan? ¿Sí, cierto? Que a lo mejor debe haber sido bien punitivo. Punitivo es como castigador. Entonces, tú no haces esto, tienes que hacerlo porque eres niño, yo soy adulto, yo lo hago. Y sus padres o abuelos fueron criados en eso. Entonces los que después tuvieron hijos después de eso, que son los hijos de las personas que criaron en esa época, por ejemplo, soy yo, o no sé, quizás ustedes, o ustedes son nietas, pero quisieron dar toda la libertad que no tuvieron. Yo, así como, no, mi mamá me hacía que yo tenía que hacer esto, otro, y suele pasar que después la otra generación, no, yo a mi hijo les voy a dar mucha más libertad. Y pasa que ¡fum! Los dejamos demasiado ser y nunca puse límites, ¿ya? Los millennials, nunca les puse límite. Entonces, de adultos se compran todo lo que está en internet. Bueno, yo también soy millennial, así que vamos por ahí, ¿cierto? Entonces, como que empiezan a compensar estos padres que fueron criados en el rigor de dictadura, empezaron a hacer todo, darles toda la libertad que se pudo, y ahora como que se está intentando volver alinear, por decirlo, en criando en positivo, criando de cierta forma con mucha más educación de la que había antes, ¿ya? Acuérdense que también ha subido la escolaridad, acuérdense que ahora llegamos muchas más personas hasta cuarto medio, antes sexto, octavo, primero humanidad, cuarto humanidad, hasta por ahí llegábamos, y ahora ya tenemos un pueblo más educado. Y un pueblo más educado también significa que voy a criar más respetuosamente y visibilizarlos como seres humanos que son. Entonces, como que todo tiene que ver con todo, la sociedad, la familia y el mismo sujeto, está todo interrelacionado. Ahora, si quisiéramos pasar, o si es que alguien tiene una pregunta o quisiéramos pasar ya al tercer tema. Sí, a mí me gustaría un poco hacer como una pequeña introducción, ¿sí? Que muchas veces también los niños no tienen estas herramientas para expresar sus ideas de la mejor manera, ¿no? De la manera más clara. Y eso genera que los niños y adolescentes también se sientan frustrados, ¿no? Que no sentirse capaces de expresar sus ideas o de expresar sus emociones con sus mismos compañeros o con sus padres, hace que las relaciones que ellos establezcan sean más complicadas, ¿no? Entonces, usted podría darnos como ciertos tips para que los niños, niñas y adolescentes que nos están escuchando, no sé, puedan expresar sus emociones, sus ideas más claramente. ¿Qué tips o consejos les puede dar? Mira, es bien difícil eso, porque todo depende de cómo eres tú, ¿ya? Y de la etapa del desarrollo en la que tú te encuentras, ¿ya? Porque primero, mientras más niños, más necesidad tienes de un adulto que te ayude o de alguien que sea más grande que tú, ¿ya? Porque como tú lo dijiste, uno el vocabulario al principio es pequeñito y después va incrementando. Y a medida de que yo tengo más lenguaje verbal, puedo expresar mucho mejor. Entonces, como que para los niños los consejos son más para los padres, ¿ya? Por ejemplo, desde pequeñito yo tengo que trabajar las emociones, ¿ya? ¿Ustedes conocen los emoticones? Me imagino que sí. Sí, ¿cierto?
Y hay mucha cantidad, cada vez hay más emoticones, y es algo que es tan como intuitivo para las generaciones de hoy, que por ejemplo, yo hago que los chiquillos imiten a los emoticones. A ver cómo es la cara de loco, me hacen caras o la cara de felicidad y me imitan los stickers. Y es a través del juego. Las emociones siempre hay que trabajarlas a través del juego, con un espejo, que los niños logren identificar y expresar y mirarse, ver fotos y tú le preguntas, ¿cómo crees que se sentían en esta foto? Es el mejor porque además estás viendo una foto de alguien, por ejemplo, puede ser primero un desconocido de una revista, después hasta que sean fotos de tu misma familia. Y eso genera endorfinas en la cabeza porque te hace sentir feliz. Siempre tengan cerca, y a ustedes también les recomiendo, incluso profesor y gente adulta, tengan siempre cerca una foto de alguien que ustedes amen mucho en este mundo y siempre les va a generar endorfina en su cerebro y se van a sentir mejor. Por lo tanto, van a poder ser más efectivos y trabajar de una forma mucho más felices cuando estén, ¿ya? Si ya ustedes tienen un amor ahí por ahí, ustedes pongan ahí su fotito y van a sentirse muy bien cuando hagan el trabajo. Pero el consejo para los niños más bien tiene que ver para los adultos que están a cargo de la crianza. Trabajar las emociones a través de los juegos, ¿ya? A veces los chiquillos, incluso para los profesores, de repente ese cambio que es de kinder a primero básico es demasiado, adelantan ahí también los procesos. Y se les olvida que en primero básico son igual de pequeñitos que en kinder y que no necesitamos sentarlos como todos así mirando la pizarra. También podemos jugar y aprender. Y yo creo que por ahí tiene que ver hacia los niños, ¿ya? Los adolescentes suelen tener problemas con que como que tienen esas cosas de que quieren contarte pero no quieren contarte, ¿ya? Y porque, ¿qué pasa? Que a veces están sufriendo cosas que son muy difíciles y a veces tienen pena y no saben de qué, pero siempre hay algún tipo de razón. Lo primero es escribir lo que estoy sintiendo porque de repente una hoja en blanco y empezar a escribir me va dando cierta idea de lo que me está pasando, ¿ya? No sé si a ustedes les ha pasado que de repente escriben cosas, qué sé yo, escribir, y la verdad que de repente ahí por ahí les puede dar algún tipo de ayuda porque, ¿qué pasa? Que cuando yo expreso, hablo algo, el problema se vuelve real y no siempre quiero afrontarlo, ¿ya? Entonces hay cosas que uno no se dice ni a una misma, como que no quieres contarlo y está en tu mente, ¿cierto? No sé si les ha pasado alguna cosa así, como que algo está en mi mente y no quiero contarlo, no quiero decirlo a nadie. Y el primer paso es escribirlo, a ver si es que puede. Y después esa misma carta se la pueden dar a alguien de su confianza y contarles. Y esa es una forma de contar mi problema, ¿ya? Porque a veces lo que es difícil no es expresarme, sino que a lo mejor alguien no me pueda escuchar. Y en cambio en una carta, en alguna cosa, yo puedo a lo mejor hacerlo. Las redes de ayuda, de apoyo. ¿Ustedes saben lo que son las redes de apoyo? ¿No? Sí, Sí, igual ¿qué son explíquelo. las redes de apoyo? A ver, cuénteme. Bueno, estas como, no sé si organizaciones o algo así que ofrecen ayuda psicológica a las personas que lo necesitan de forma gratuita. No sé, ¿usted nos podría explicar un poco más? Sí, sí, eso mismo. Las redes de apoyos hay unas que son, que uno le llama que son las institucionales, como CESFAM, SECOF, hospital, el misma escuela. Las mismas escuelas tienen a veces duplas psicosociales, orientador, hay un equipo, incluso tu profesor o profesora, ¿ya? Eso es como lo que está en escuela y después tenés hospitales y se puede hacer las derivaciones, ¿ya? Y también si hay un poquito más de recursos a lo mejor en las familias, también en clínica y todo, porque la salud mental es muy cara y hay fondos ayuda y todo. Las otras redes de apoyo son las que son más cercanas. ¿Ustedes tienen alguna amiga, amigo que son así como uña y mugre? Así como, amiga, te amo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Lo tienen? Ya. Eso también es una red de apoyo. Esa persona que uno le cuenta todo, absolutamente todo, hasta lo que comiste, esa es una red de apoyo. Y también el ser una red de apoyo, eso significa que cuando tú estás muy mal y ya tu amiga no puede con el problema, decirle, ¿sabes qué? Yo tengo que hablar esto con un adulto. Eso también es ser buena amiga. Y eso también ustedes tienen que saber, ¿ya? Y también están sus padres o cuidadores.
abuelos, personas que estén en su familia que ustedes confíen. A veces pensamos que no nos pueden escuchar, pero sí escuchan, ¿ya? Cuando ya es algo muy grave. Y la verdad es que hay muchas técnicas y todo depende de cuál es tu problema, ¿ya? Si tienes, por ejemplo, problemas de estrés, de tristeza, de depresión, ustedes me tendrían que decir y ahí podríamos hacer una cosa como mucho más guiada acerca de lo que les interese saber, porque la verdad que es bien amplia la pregunta, como de tips en general, es mucho, pero si, por ejemplo, tienen algún problema de estrés o de concentración, o de amor, o emocional, o depresión, o tristeza, son diferentes tipos de tratamientos, por decirlo. Son diferentes tipos de técnicas, ¿ya? Y aunque la psicología de repente piensan que tiene que ver con el hablar, 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 y sí, hablamos mucho. De hecho, Freud decía que era la terapia a través del habla, sí. Pero también tiene que ver con metodologías, ¿ya? Nosotros enseñamos técnicas. No sé si alguna vez alguien de los presentes ha tenido, por ejemplo, alguna crisis de angustia o una crisis de ansiedad muy grande. Hay técnicas que nosotros enseñamos para poder tratarlas y para poder controlarlas, ¿ya? Que tienen que ver con la respiración, ¿ya? La única forma de, por ejemplo, una crisis de pánico, poder aplacarla y que no pase a mayores es a través de técnicas de respiración, ¿ya? Entonces, como les digo, para cada problema hay ciertas técnicas que podemos enseñarles, así que si ustedes quieren algún otro tipo de pregunta, le pueden ahí decir a la Natalia, yo feliz de la vida les ayudo, ¿ya? Bueno, muchas gracias. De hecho, ahora mismo quería ya concluir, que se nos está pasando un poquito la hora. Realmente, en mi percepción de todo lo que he escuchado, yo tenía un poco, no conocía mucho lo que vendría siendo el adultocentrismo y la importancia que vienen siendo los jóvenes, ¿cierto? Que son muy importantes y gracias a usted pude entonces como cuestionarme muchas cosas, ¿no? Que a la larga me ayudará como para dar un granito de arena a la sociedad y aportar y ir cambiando, que es lo importante. No sé si una de mis compañeras quisiera agregar algo como conclusión o como lo que ellas quieren, lo que ellas vieron de esto. Y yo tampoco conocía tanto del adultocentrismo. Por ejemplo, yo se lo comenté a mi mamá de que iba a hacer todo esto y ella me preguntó qué es eso. Y yo ahí le expliqué lo que pude. Y nada, no sé si la Martina quiere decir algo. Sí, quiero agradecer a la psicóloga Fernanda y también esta instancia, ¿no? De poder conversar estos temas que son tan importantes, especial para nosotros que somos los jóvenes, ¿no? El hablar de este autocentrismo y tips para los jóvenes, también por qué los adultos son así y qué pueden hacer para cambiarlo, y también la importancia que tienen los jóvenes en la sociedad actual y por qué son tan importantes, ¿no? Para comenzar a apreciarlo un poco más los adultos y nosotros sentirnos importantes. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y claramente que son importantes. Estoy segura que Ámbar, Martina y Victoria van a dar mucho que hablar. Así que un gusto haberlas conocido y estoy segura de que ustedes van a ser unas grandes adultas sin ningún otro problema con nuestros padres o abuelos. Así que un abrazo enorme. Muchas gracias por la invitación, Natalia. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicas del colegio. Igual agradecer al equipo del Colegio Pumahue que nos permite poder colaborar con ustedes y poder acercarnos un poquito más a cómo se sienten los jóvenes de hoy en día. Eso, hasta acá llega este capítulo de Vivíamos Comunidad.